Muy bien, hermanos, Dios me les bendiga. Es una bendición nuevamente estar aquí reunidos juntos, alabando el nombre de nuestro Señor y también de escuchar noticias, ¿verdad?, de nuestros hermanos misioneros. Igualmente me comuniqué con el hermano Darío de Rumanía, que también manda saludos, hermanos, y que sigamos orando por las diferentes obras, las diferentes iglesias. Sabemos que hay muchos que quisieran ya, pues, volver a reunirnos. Sabemos que hay impedimentos, algunos, pues, incluso las autoridades están rotundamente opuestos a esto. Mis hermanos, oremos al Señor que el Señor, ¿verdad?, a su tiempo nos permita congregarnos nuevamente y estar juntos alabando el nombre de nuestro Señor. Mis hermanos, vamos a continuar entonces esta mañana. Vamos a seguir y hoy estoy emocionado, estoy contento. Vamos a terminar el estudio que hemos estado haciendo de la carta de los Colosenses, mis hermanos. Es una bendición poder ya llegar al final de esta carta preciosa. Hermanos, una carta en la cual pues hemos podido aprender de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, de su deidad, que Él es la imagen de Dios, Él es Dios mismo, Él es superior a todos, Él es supremo y le debemos a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos, mis hermanos, porque no somos nada, sino más bien estábamos necesitados. Y Él vino a hacer esa obra redentora en la cruz que nadie más podía hacer, que ninguno de nosotros podía hacer para salvarse a sí mismo, pero que Él, sin necesidad alguna, sino porque decidió amarnos, porque decidió ser obediente, humillarse, y vino, Señor, a pagar la deuda que nosotros teníamos, deuda que es imposible para el ser humano pagarla. Solamente Él podía hacerlo y así quiso hacerlo por nosotros, mis hermanos, viéndonos a nosotros necesitados, sumergidos en el pecado, en el lodo cenagoso. Y a pesar de que nos encontrábamos en esa situación, el amor del Señor fue más grande, sucedió aquello que no tenemos la mente para poder realmente llegar a entender a cabalidad la grandeza de ese milagro, el Dios creador de todo el universo entregando su vida por nosotros pecadores sin necesidad alguna de él hacerlo, pero que nos buscó, porque nosotros no podíamos buscarle a Él, pero Él sí quiso salvarnos y rescatarnos y pagar el precio de aquella deuda que teníamos. Igualmente ahora que nos dice la palabra, estamos muertos ahora para este mundo y ahora vivos para el Señor. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora que nos hemos identificado con Cristo, con su muerte en la cruz, igualmente con el bautismo, sepultados para este mundo, pero también levantados para una nueva vida en Cristo Jesús, una vida eterna. Igualmente, ahora se nos pide y se nos demanda, y el apóstol nos dice que debemos andar dignos, debemos andar realmente con esta nueva vida, irnos poniendo ese nuevo hombre y dejar ese viejo hombre, dejar el pecado porque estamos muertos para él. Así como antes estábamos muertos para Dios y no podíamos buscarle, ahora es totalmente lo opuesto. Ahora vamos al Señor, vamos tras el Señor, tras sus mandamientos, y ahora no debemos ya más buscar las cosas de este mundo y considerarnos muertos para este mundo, mis hermanos. Y vamos a alcanzar ahora ya el final de esta carta, unas últimas recomendaciones, unas últimas peticiones que hace el apóstol Pablo antes de su despedida. Así que vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 4, mis hermanos, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Padre, a ti sea siempre toda gloria, mi Dios todopoderoso. Padre, gracias por esta nueva mañana que nos das, un día más para poder venir, reunirnos de esta manera en espíritu, Señor, en un mismo sentir, para buscarte a ti, Señor, para recibir de ti, Señor, instrucción, para poder venir y alabar juntos tu nombre, mi Dios. Igualmente, Señor,
venimos ante ti necesitados también de tu instrucción, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y Padre, gracias. Gracias porque nos buscaste. Gracias, Señor, porque no había nada en nosotros digno de semejante, Señor, gracia y misericordia tuya, pero tu amor sobrepasó todo, todo pecado. Fue más grande aún, Señor, ese amor tuyo hacia nosotros. Y mi Dios, no tenemos más palabras que de gratitud, sino que aquí estamos rendidos a ti, porque ahora tuyos somos y para ti vivimos, Señor. Pedimos ahora tu bendición esta mañana sobre esta palabra que hemos de recibir, esta palabra tuya, esta enseñanza tuya. Que podamos tener, Señor, oídos atentos y corazones listos, dispuestos como tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Como decía la palabra, Señor, ahí en Santiago que leímos, a no ser solamente oidores, sino, Señor, ante todo, a ser hacedores, a cumplirla, a ponerla por obra, Señor, para andar en esta nueva vida, para andar, Señor, como tú esperas de nosotros. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de los que están escuchando. Yo te pido que si hay alguien que está escuchando esta palabra o que le ha de escuchar, Señor, que si no te conoce a ti, pueda hacerlo a través, Señor, de esta palabra tuya. Esta palabra produzca en él, Señor, la fe para venir y creer, para arrepentirse, Señor, para que traiga convicción de pecado a su vida, igualmente convicción de necesidad de ti como Redentor, como Salvador, Señor. Y Padre, igualmente nosotros queremos escuchar, que podamos también, Señor, ponernos a la luz de la misma. Señor, examinarnos y vernos como un espejo y realmente, Señor, reconocer quiénes somos ahora en ti. Somos tuyos y no olvidarnos de la obra que has hecho en nosotros, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos, mi Dios. Amén. Miren cómo empieza entonces este versículo número 5. Andad sabiamente con los de afuera. Ahora, qué interesante que el andar dice sabiamente. Vamos también a Efesios, capítulo 5. Recordemos que esta carta de Colosenses es una carta paralela a lo que es Efesios. Tienen prácticamente la misma enseñanza y tienen muchas similitudes y muchos temas en común. Y un tema también es este. Vamos acá a Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 en cuanto al andar. Dice sabiamente. Dice Efesios 5, 15 al 16, dice la palabra del Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis. Lo mismo que decía ya, andar, cómo andamos. Dice, no como necios, sino como sabios, sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay dos maneras de andar. Sabiamente o neciamente, en necedad. Y mis hermanos, no hay más maneras de andar, sino solamente estas dos. O se es sabio o se es necio. Y la palabra del Señor así es, Él es tajante. O somos fríos o somos calientes, o somos luz o somos tinieblas, pero no hay intermedios. Como dijo el Señor a la iglesia, allá en Apocalipsis, no recuerdo ahorita cuál de las iglesias es, pero dice que aquella iglesia por cuanto era tibia, le dijo, te vomitaré de mi boca. No podemos pretender andar a medias con el Señor. No podemos pretender querer solamente cumplir aquellas pequeñas cosas, aquello lo que me conviene y lo que yo quiero, pues hacerlo como yo quiero. No se puede. O somos una cosa o somos la otra. Pero el Señor no se agrada tampoco de los que son medios, de los tibios. Mira lo que dice el Salmo 14:1 o el Salmo 53:1. En cuanto a andar neciamente, ¿quiénes son los necios? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a los necios? Salmo 14:1. Dice la palabra del Señor así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esos son los necios, mis hermanos, aquellos que dicen, no hay Dios. Y en otras palabras, quieren andar como ellos les parezca, descarriados, buscando las obras de esta carne, satisfaciendo la concupiscencia, la maldad. Y a nosotros se nos dice, andad sabiamente, que es todo lo opuesto. Igualmente el Salmo 53:1 también dice igual, los necios, aquel que dice, no hay Dios, no tengo a quien de rendirle cuentas, yo soy el dueño de esta vida es mía, y yo puedo hacer lo que quiera, y se dan al desenfreno. Esos son los necios, que no quieren darle cuenta al Dios creador de todo el universo. No quieren darle cuenta y reconocer su pecado. No quieren dar cuenta y ver que el servir a este pecado es la muerte. Una muerte eterna. Lejos de querer seguir a Dios, van tras la concupiscencia, van tras el desenfreno. Y a nosotros, como hijos de Dios, Pablo nos dice que debemos andar completamente diferente a ellos, sino que debemos andar entonces sabiamente, en sabiduría. Y nos recuerda el Salmo 111:10 y el Proverbios 1:7, que el principio donde inicia el origen de la sabiduría es el temor de Jehová. Mis hermanos, los sabios andan en el camino del Señor con temor a Él, y así es como debemos andar sabiamente, temiendo a Dios, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus principios. Y preguntémonos, ¿cómo andamos nosotros? ¿Qué seguimos? Recuerda lo que decía Efesios también anteriormente, que andábamos tras la corriente de este mundo. Andamos siguiendo las cosas de Satanás, las cosas que hay aquí, pero ahora debemos estar muertos para esto y vivir en sabiduría, sabiduría de lo alto, en el temor a Jehová, y crecer nosotros en este conocimiento de Él, crecer nosotros en esta nueva vida, buscar las cosas de arriba, decía Pablo, no las cosas ya más de este mundo. Los necios están apartados completamente y no quieren saber nada de Dios, pero no saben, no quieren entender, no quieren realmente venir y reconocer su pecado, su maldad, dar cuentas, y que esto un día les traerá una consecuencia gravísima, que es una muerte eterna en el lago de fuego. Pero los que decimos que somos de Cristo, los que hemos creído en Él, los que decimos que somos hijos de Dios, nos dice Pablo, anden en sabiduría, anden sabiamente, anden piadosamente en el temor de Dios, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus principios, y no tras la corriente de este mundo, no tras las cosas de este mundo, mis hermanos. Sigue diciendo aquí en Efesios capítulo 5, donde estamos leyendo, 5:17, dice, por tanto, no seáis insensatos, no sean necios, no seamos necios, no más a las cosas de este mundo, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, en el cual hay corrupción, en el cual hay maldad. Antes bien, dice todo lo contrario. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí compara Pablo a una persona ebria, desenfrenada completamente, sin control alguno de esta carne, y que esta carne pues puede llegar a hacer cualquier cosa debido al desenfreno, debido a la corrupción, debido a la influencia del alcohol. Personas han muerto, han causado grandes
lamentaciones a otras familias. Los mejores amigos se han peleado y se han matado debido al desenfreno que provoca el alcohol. Así compara Pablo a los insensatos, desenfrenados, que los lleva todo esto a su propia muerte. Y nos dice a nosotros, lejos de estar nosotros yendo al desenfreno, seamos llenos, pero del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, buscando realmente las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son mejores. Las cosas de arriba, mis hermanos, es donde tiene que estar siempre nuestra vista y nuestra mirada puesta, y no perdamos el rumbo de dónde, hacia dónde tenemos que ir, y no olvidemos quiénes somos. Pero a algunos les gusta andar en necedad. Algunos no quieren escuchar a veces el consejo. Muchos no quieren a veces que se les mencione, que se les diga o se les quiera corregir cuando están en pecado, cuando están haciendo algo desagradable. ¿Por qué? La palabra simplemente les llama necios. Hermanos, vivamos sabiamente, vivamos en el temor del Señor y no volvamos al pecado, no volvamos a las cosas de atrás, sino dejémonos llevar, dejémonos ser dirigidos, ser nosotros encaminados por la palabra del Señor y andar en sabiduría. Andar, mis hermanos, en las cosas que realmente son eternas, que realmente tienen valor eterno, que realmente son las que valen, porque las cosas de este mundo van a pasar. Este mundo pasará. Yo le digo, si de repente alguien acaba de recibir al Señor, esfuércese, crezca, busque los mandamientos del Señor, busque, témale a Él, pero no con un temor de pavor, sino con un temor de realmente venir y de entregarse y de reconocer la necesidad que tenemos de Él y de que Él es quien tiene lo mejor, que Él es Dios, que a Él le pertenecemos, ya no a este mundo. Sigue diciendo también nuevamente Colosenses, donde estamos leyendo versículo 5. Andad sabiamente. Andemos sabiamente, mis hermanos. Y dice aquí también ahora, para con los de afuera. A los de afuera se refiere a aquellos que no pertenecen al cuerpo de Cristo, que no son creyentes, que no pertenecen a la iglesia, en otras palabras, a los incrédulos, a los de este mundo, a los que todavía andan bajo la influencia de Satanás y andan como nosotros anduvimos un tiempo y que no debemos andar ya más así. Y nos dice, sean sabios. Y mis hermanos, debemos tener cuidado de los incrédulos. No que debemos apartarnos de ellos en el sentido de no les voy a volver a hablar nunca más, en el sentido de que no quiero nunca más nada ver con ellos. Porque mis hermanos, debemos tener cuidado de que la influencia que ellos pueden ser sobre nosotros, debemos recordar que Satanás todavía tiene dominio sobre ellos, que ellos todavía le están siguiendo a él y que pueden ser usados fácilmente por él en nuestra contra. Pero también, mis hermanos, debemos recordar el deber que tenemos para con ellos también. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis. No se equivoquen, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como decimos nosotros, como un verbo popular, el que con lobos anda, a aullar aprende. El que se relaciona mucho, el que participa de lo que hacen los incrédulos, va a terminar haciendo lo que ellos hacen. Miren lo que pasó con Sansón y Dalila. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel al andar al venir y aceptar aquellas naciones paganas a su alrededor, lejos de apartarse de ellos. Cayeron en pecado
Sansón le fueron quitados sus ojos y fue usado como objeto de burla por no haber tenido el cuidado y no andar sabiamente con los incrédulos. En aquel caso, con Sansón eran los enemigos de Israel y que Dios lo había enviado, que Dios tenía el propósito de él de ser libertador de Israel, pero lejos de ser eso, más bien anduvo con ellos, con los filisteos. Pero mis hermanos, también tenemos un deber para con los incrédulos. También tenemos el deber de ser a ellos luz, de dar testimonio de lo que nosotros hemos estado aprendiendo esta semana a través de Colosenses, de mostrarles la grandeza de Cristo, de ser luz y sal a ellos, de predicarles a Cristo. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Hemos reconocido nosotros a Cristo como Dios, a Cristo como Rey, a Cristo como Salvador. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos, y compartamos de Cristo. Porque esta vida es corta. No sabemos cuánto tiempo tenemos nosotros para poder hacerlo o cuánto tiempo tienen ellos para poder arrepentirse y reconocer a Cristo. Seamos sabios. Por eso dice también entonces allá Efesios. Por eso dice Efesios capítulo 5. Por eso dice, el versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En nuestra sabiduría, mis hermanos, también debemos venir y reconocer qué es lo que Dios tiene para nosotros y para también los que aún no han creído. La voluntad del Señor, dice la palabra, es que todos vengan al arrepentimiento. Y es nuestro deber predicar también. No es que nos vamos a aislar de este mundo. Cristo comió. Cristo estuvo ahí con pecadores, pero no participó de las cosas malas de ellos. Igualmente nosotros. Por eso dice el apóstol, sabiamente, en temor, pero también reconociendo el deber que nosotros tenemos de la voluntad del Señor, cumplirla en ser sal y en ser luz. Y aprovechemos el tiempo para hacerlo. Los días son malos. No sabemos cuánto más vamos a tener, no sabemos cuánto va a venir el Señor por nosotros. También dice ahora el versículo 6, ahí en Colosenses capítulo 4. Y mis hermanos, todo esto, acuérdense, es el llamado que hace Pablo a la nueva vida. Parte entonces de esta nueva vida en Cristo es andar sabiamente y predicar. Y mire lo que ahora Pablo toca como última parte de este andar en Cristo. Algo que es bien difícil de controlar, dice Santiago. Dice versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo que sale de nuestra boca, mis hermanos, también debe reflejar el andar en esta nueva vida en Cristo. ¿Y qué petición más grande es esta que hace Pablo? Vamos lo que dice, vamos a leer Santiago 3. Santiago capítulo 3. Y el Señor en su palabra dedica 12 versículos a hablar sobre la lengua, sobre lo que sale de nuestra boca. Dice, hermanos míos, Santiago 3, 1 al 2, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, entonces es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Miren lo que dice, hermanos, no se crean mucho, no se crean maestros. Fácilmente con esta boca podemos ofender a otros, con esta boca podemos decir cosas contra otros. Y mis hermanos, dice entonces Pablo,
Controlemos esta boca porque debe salir de nosotros palabras que sean de gracia a los oyentes. Pero debemos reconocer, mis hermanos, que aún esta boca a veces nos cuesta controlar. Y se lo digo yo mismo, a veces he fallado también en esto. Y esta lengua cuesta controlarla muchas veces. Pero no por eso debemos venir y dejar, como algunos dicen, no, es que estas palabras a mí viera cómo me cuesta quitarlas. Pero es deber luchar contra estas palabras que de repente salgan y no ofender, no tratar mal. A veces, como dicen muchos, las palabras son más duras que un golpe. Dice aquí, si alguno no ofende en palabras, si alguno no llega a decir palabras contra otros, sino que es capaz de refrenar su lengua, dice, este es varón perfecto. Imagínense cómo compara el poder nosotros controlar esta lengua. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque muy grandes, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. Mire cómo compara la lengua. El caballo, animal fuerte, que lleva grandes cargas, con algo poquito puede ser controlado. Los barcos, esos de repente, esos que llevan portaaviones, que son prácticamente como bases militares, con algo pequeño, con un timón, fácilmente son controlados. Y así también compara la lengua, una parte tan pequeña. Pero dice aquí, versículo 5 en Santiago, pero se jacta de grandes cosas. Con esta lengua a veces podemos llegar a decir muchas cosas grandes y muchos así son, que hablan cosas infladas, pero que no son ciertas. Mire lo que es capaz de hacer la lengua. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Algo tan pequeño como la lengua, mis hermanos, puede ser capaz de causar grandes calamidades, grandes daños, grandes heridas. Y la lengua es un fuego, mire, es un mundo de maldad. Y por eso Pablo habla en contra de la lengua, habla diciendo la palabra que debe salir de nuestra boca no debe ser como esta, sino palabra de gracia. Porque aquí dice que la lengua es un mundo de fuego. Dice, pero es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. No es lo que entra al cuerpo lo que lo contamina, sino lo que sale. Y mis hermanos, las palabras que salen debemos tenerlas nosotros refrenadas. No más. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale y eso nos contamina porque es pecado. Dice, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mire qué interesante lo que dice Pablo. El ser humano ha llegado a domar animales, fieras, leones fuertes y grandes son capaces de ser domados y enjaulados. Animales como el caballo fuerte son controlados. Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Hemos cantado alabanzas, bonitas palabras las que salen de nuestra boca, pero mire también el peligro de la lengua, porque dice, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto
Esto no debe ser así. Esto, mis hermanos, entre nosotros no debería estar más. Mira lo que dice también Proverbios 16, 27 y 28. Hablando siempre de esta lengua, hablando de las palabras que salen de esta boca. Y que el que la puede refrenar y domar es hombre perfecto. Dice Proverbios 16, 27 al 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire lo que es capaz de hacer esta lengua chambrosa, como dicen, chismosa, que habla mal, y es una lengua que pertenece a los perversos, y por eso dice Santiago, no debe ser más así en nosotros, y por eso dice Pablo también, que la palabra que salga de nuestra boca ya no debe ser así, sino que debe ser con gracia. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El que llega a influenciar, el que llega a causar influencia en otros. Y mis hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos y con lo que a veces aconsejamos también a otros, pensando que estamos haciendo lo bueno y de repente estamos influenciando o aconsejando para mal. Y por eso dice Santiago, no debe ya no debe ser así entre nosotros si somos realmente hijos de Dios. Las palabras de nuestra boca, mis hermanos. Vamos nuevamente a Colosenses. No solamente lo que hacemos, no solamente lo que pensamos, no solamente nuestra meta, pero aún nuestra boca y nuestra lengua deben ser entregadas al Señor. Deben ser rendidas ante Él. Nuevamente Colosenses capítulo 4, versículo 6. Entonces, si aquella lengua es la lengua del perverso, ¿cómo debe ser ahora la lengua de los que hemos nacido en Cristo? Sea vuestra palabra, dice, siempre con gracia. Siempre con esa benignidad, sazonada con sal. A mí, Sandrita, cuando prepara la comida, cuando prepara a veces aquel arroz con leche, o cuando prepara alguna otra cosa, siempre viene y me dice a probar cómo está. Porque si le falta sal, mis hermanos, no se siente buena esa comida. Y por eso quiere que la pruebe para ver cómo está de sal. Y así también, mis hermanos, debe ser nuestro hablar. Con sal, con una buena palabra, palabra que sea agradable a otros, palabra que sea buena a otros. Por eso dice Efesios 5:19. Las palabras que deben salir, mire cómo debe ser también, hablando entre vosotros, con salmos, la palabra de Dios, con himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en nuestros corazones. Esa debe ser la palabra que sale ahora de una nueva vida en Cristo. No palabras para herir, no palabras para maltratar, no palabras para maldecir, porque aún como dijo ya Santiago, ¿cómo es posible que digamos maldición contra los hombres siendo imagen de Dios? Ninguna palabra corrompida, dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no, dice entonces, ¿cuál es la palabra que debe salir del creyente? ¿Cuál es la palabra que debe distinguirse en la nueva vida en Cristo? Si no dice que la palabra debe ser, dice, palabra buena. Cosas buenas, mis hermanos.
Cosas, mire, que sirvan para lo siguiente, que dice cosas buenas para la necesaria edificación. Las palabras que decimos, mis hermanos, pueden construir vidas, pero también pueden destruirlas. Cuando tratamos mal a una persona, como dicen ahora, el famoso bullying. Las palabras que salen, mis hermanos, causan a veces más daño que una herida causada por un arma. Y en nosotros, la palabra que debe haber de esta nueva vida en Cristo es una palabra que sea para bendición, buscando el bien del prójimo, porque es para edificarnos, no para destruirnos. ¿Qué palabras usamos nosotros, mis hermanos? ¿Ha hablado usted chismes de otra persona? ¿Ha hablado usted mal de otra persona? ¿Se mantiene ahí hablando en secreto mal de otra gente, a espaldas de otras personas, mis hermanos? Sino que debe ser para edificación, a fin, dice aquí, de agradar a los oyentes. Palabras que las personas realmente quieran escuchar, palabras de Dios en nosotros. Y como dice aquí, nuevamente ahí en Colosenses, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mis hermanos, ocupamos orar por esta boca y por lo que le vamos a decir a las personas, porque no todos son iguales. Uno necesita una palabra diferente a otros, pero todo con el propósito de edificar. Se nos advierte entonces, mis hermanos, se nos advierte que tengamos cuidado entonces de la comunicación que no edifica, de una comunicación en corrupción, en maldad, porque se nos dice entonces que esta lengua es venenosa y es maligna, y a veces cómicamente, ¿ha fijado usted cómo en los cómics, en las caricaturas, esas palabras cómo son representadas, hermano? No son representadas con palabras bonitas, pero no son representadas con animales bonitos. Esas palabras horribles son identificadas con animales desagradables, porque así llega a ser la palabra que no es buena. Proceden de un mal corazón, y la palabra que está saliendo de su boca refleja su interior, como dijo Cristo. Porque lo que sale del corazón sale. Y si hay una nueva vida en Cristo, yo le digo, la palabra que debe salir de su boca debe ser agradable, pero no puede ser dulce y salada a la vez. No puede ser dulce y desagradable. No puede ser para bendición y maldición al mismo tiempo. No solamente también entonces debemos proponer no decir malas cosas. No solamente tenemos que venir y proponernos no decir malas palabras, sino también, Señor, permíteme que la palabra que yo diga sea una palabra de bien para los demás. Sea una palabra que cause beneficio a otros. Sea una palabra de sabiduría. Sea palabra tuya, Señor. Pon tus palabras en mi boca, la necesaria según la necesidad que tenga cada uno. Y que sea reflejo de esta nueva vida que tengo en ti. Que soy templo tuyo, que soy morada tuya, que tú estás en mí, que la palabra que sale es palabra tuya. Mis hermanos, la nueva vida no solamente es una vida de apariencia. La nueva vida no es una vida de lo exterior. La nueva vida no es una vida para venir y pretender ser algo, sino que realmente la nueva vida es una vida que viene desde el más profundo del ser humano, porque es en el corazón que debe ser cambiado y que es cambiado por Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, usted necesita esa nueva vida que Él da. Si tenemos esa nueva vida, aún nuestra lengua debe reflejar.
que somos a través de las palabras. Y mis hermanos, mire qué interesante el último consejo que dio Pablo. Porque a veces se nos olvida que aún como le dijeron a Pedro, aún tu manera de hablar te delata. ¿Qué palabras se escuchan de nosotros, los que están a nuestro alrededor? ¿Qué palabras son las que decimos cuando nos enojamos? ¿Qué palabras son las que nos identifican? Por cada 5 palabras que decimos, ¿cuáles son sazonadas con sal y cuáles son las que no sirven? Y aunque no sean palabras malas, como decimos nosotros, aun cuando son palabras que no edifican, mis hermanos, digamos palabras edificantes para otros. Debemos mejorar aún nuestra manera de hablar. Y llegamos al final, mis hermanos de Colosenses, con esta última petición, esta última solicitud de Pablo, esto último que la palabra pide a nosotros. Y mire qué interesante lo que sucede ya al final de esta carta. Llegamos al final, terminamos este estudio, mis hermanos, de la grandeza de Cristo, de la supremacía de Él, de la bendición que tenemos nosotros de que el creador de todo nos buscó y que ahora le pertenecemos y que ahora todo lo que somos debemos rendirlo a Él, hasta lo más pequeño de nosotros, como lo es la lengua. Y que debemos procurar, mis hermanos, cada día andar en sabiduría, cada día de nuestra vida, porque mire lo interesante que sucede aquí al final de esta carta. Al final de esta carta, Pablo menciona una lista de muchos servidores, de varios predicadores de la palabra, de varios consiervos de Pablo, de algunos que lo andaban acompañando, incluso en las prisiones, dice Pablo. Pero miren lo que sucede. Hay uno de ellos, mis hermanos, que debe ser gran ejemplo para nosotros del cuidado que debemos tener de buscar andar siempre en sabiduría. No nos confiemos. Sí, yo ya soy creyente, sí, yo pues estoy bien, no le hago daño a nadie, yo sé que tengo salvación. Cuando dice la palabra, andemos, que nuestra vida debe ser una vida diaria en temor de Dios, buscando sus mandamientos. Mire lo que dice Colosenses, versículo 14. Yo le digo a usted que usted lea la lista de los grandes servidores, usted va a ver varios servidores ahí, pero hay uno en especial que quiero venir y recalcar. No de puro gusto están estos servidores y estos nombres ahí, mis hermanos. Pero el que quiero enfatizar esta mañana es el que está en el versículo 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién fue este Demas? Mis hermanos, este Demas anduvo participando en los caminos del Señor, pero pasó algo con él. Se descuidó su andar, descuidó su caminar. Y esto nos debe llamar a nosotros ahora la atención. Por eso decía Pablo cuando empezó el capítulo 3, busquemos las cosas de arriba, pongamos nuestra mirada arriba para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a este hombre. Qué triste lo que sucedió con él. En Timoteo, vamos a Timoteo. Perdí la cita en Timoteo. Nos dice Timoteo lo siguiente, perdón hermano, perdí la cita aquí, no la tengo en este momento. Pero cuando Pablo pide a Timoteo, en Timoteo capítulo 1, ya para despedirse él, Timoteo 4:9 es, déjenme ver, comprobar que es esta.
Aquí está, sí. 2 Timoteo 4:9, hermanos, ahí. Mire lo que le pasó a este hombre Demas. Allá fue mencionado, servidor de Cristo, que dice los saludos, les mandaba saludos a los hermanos en Colosenses, pero descuidó su andar, quitó su mirada de las cosas de arriba. Y mire lo que le dice ahora Pablo a Timoteo. Timoteo le dice, procura pronto verme. Estaba solo, estaba encarcelado, dice, porque Demas me ha desamparado. Demas lo dejó, abandonó a Pablo y dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, mis hermanos, lo que pasó con este Demas. Mencionado entre aquellos servidores, predicadores, aquellos que estaban sirviendo juntamente con Pablo. Y mis hermanos, por eso nos dice Pablo, no quitemos la mirada de arriba, porque si la quitamos, mis hermanos, no somos exentos también de ser apartados del camino del Señor. Y creyentes les ha sucedido esto. No sea que a nosotros también nos pase. Por eso les digo, ahora que nosotros hemos creído en Cristo, guardémonos, cuidémonos. No quitemos la mirada, mis hermanos, de la esperanza que tenemos de aquel que nos ha llamado, de aquel que es el creador, de aquel que es supremo, y guardemos entonces de andar cada día en nuestra vida con sabiduría, sabiamente en el temor de Dios. Qué triste ser sacado de aquel lodo cenagoso y querer volver a él. Qué triste decir que somos hijos de Dios, pero querer aún disfrutar de este pecado. Qué triste es aquellos que una vez estuvieron sirviendo, pero que por amor a este mundo, por amor al dinero, por los afanes de la vida, se desviaron del buen camino. Nadie está exento, mis hermanos. Hemos conocido, hemos recibido el amor de Cristo, del Rey de Reyes. Mis hermanos, no perdamos la mirada. Este es el consejo que nos deja finalmente Colosenses. Si hemos conocido al Creador, al Supremo, a Cristo, a Dios mismo, ¿por qué hemos de querer volver atrás y dejarle? Yo le animo, usted que acaba de conocer a Cristo, afírmese a Él, arraíguese a Él. Podemos llegar a tener nosotros un día de haber creído a Cristo, podemos llegar a tener 5 años, podemos llegar a tener 20 años, 40 años de conocer a Cristo, pero si quitamos nuestra mirada de Él, somos capaces, mis hermanos, de cometer la peor locura. Somos capaces de echar a perder todo. Somos capaces, mis hermanos, de arruinar el propósito que Él tenga para nosotros. Somos capaces, mis hermanos, de venir y de aborrecer lo bueno y volver nuevamente a lo malo. Y Demas se fue amando este mundo. Conocer a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Y seguirle a Él y obedecerle es aún también algo digno, algo, mis hermanos, que tiene galardón, algo, mis hermanos, que este mundo no va a comprender porque son cosas espirituales, pero que cuando Él venga va a ser algo maravilloso, que nuestra mente aún no puede ser capaz de comprender. Entonces, mis hermanos, llegamos al final de esta carta. Vistámonos entonces de ese nuevo hombre, vistámonos entonces de esa imagen de Cristo que ha sido puesta en nosotros, de ese nuevo hombre, y vivamos esta vida para Él, porque de Él somos y para Él debemos vivir. Mantengamos nuestra mirada firme y guardémonos entonces de no mirar de regreso a este mundo, sino que decirle, Señor, aquí estoy, me entrego a ti,
tuyo soy, Señor, y ahora quiero venir y agradarte, no importa lo que este mundo, y me cuido y me guardo para ti, porque, Señor, a ti pertenezco. Me libraste de una vida que me llevaba a la muerte. Me libraste del pecado que me arrastraba hacia la muerte, en una muerte eterna en el infierno, pero ahora me has dado una nueva vida, me has dado esperanza de vida eterna, me has dado la oportunidad nuevamente de poder venir y de ser a uno y estar contigo como, como tú siempre has querido. Aquí estamos, nos rendimos a ti, decimos adiós a este mundo. Estamos aquí, Señor, todavía, pero Padre, ya no pertenecemos más aquí, pertenecemos a ti, el Creador, el Rey de Reyes. Yo les pregunto nuevamente, ¿qué cosa habrá mejor en este mundo comparado a estar con Cristo? No hay nada, mis hermanos. Yo le digo a usted que me escucha y de repente pues aún no ha recibido a Cristo. Aún lo más grande de este mundo no se compara a estar con Él. Yo le puedo decir también a usted, si usted ha recibido a Cristo y se ha alejado, vuelva. Pídale perdón, porque su creador, porque nuestro creador, nuestro Dios, está esperando que volvamos a Él en arrepentimiento. Y aún, mis hermanos, toda área de nuestra vida, aún la más pequeña e insignificante, toda debemos rendirla a Él. Yo le digo, aquí no es cuestión de cuánto tiempo tenemos en el Señor, pero aquí es cuestión de convicción en nuestro corazón de quién somos. ¿Es usted de Cristo? ¿Somos de Cristo? Entonces, como dijo Pablo, vivamos esa vida realmente entregada para Él y que aún lo más pequeño de nosotros, este mundo, pueda ver la luz de Él a través de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Padre, hemos visto, Señor, la supremacía de Cristo a través de esta carta de Colosenses que hoy terminamos. Y Dios, hemos visto también la necesidad grande que tenemos porque en nuestra condición de pecado solo nos queda la muerte. Señor, hemos visto también esa obra maravillosa, inexplicable de tu amor en nosotros. Señor, ahora que somos tuyos, ahora, Señor, que nos has salvado y nos has rescatado del infierno, de las llamas, Señor, de esa muerte eterna, aquí estamos y somos tuyos, Señor. Padre, morimos a este mundo, morimos a esta carne y ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Cada día de nuestra vida, en sabiduría, para tu gloria, para tu honra, para que este mundo pueda ver, Señor, tu luz, para que podamos ser también de bendición a los que están a nuestro alrededor, para poder, Señor, también ser columna, baluarte de la verdad, tu iglesia, tu cuerpo. Y un día, Padre, será manifestado lo que realmente somos, tus hijos. Ayúdanos, Señor. Pero mi Dios, yo te pido por cada uno de los que hemos estado escuchando esta palabra a través de Colosenses. Padre, tú no nos vas a obligar a que andemos en esta vida nueva, sino que realmente va a depender del corazón de cada uno de nosotros. Yo te pido por cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, Señor, que nos comprometamos a ti, que realmente entendamos de quiénes somos ahora en Cristo, que realmente, Señor, podamos ver que aunque ahora, en este momento, no somos lo que realmente somos ahora, pero que un día, Señor, seremos manifestados contigo allá en gloria y que por mientras debemos venir y vivir como ya se nos está pidiendo, como ya se espera, como esos hijos tuyos.
Y Dios, gracias, porque no merecíamos semejante oportunidad, no merecíamos semejante bendición que ni aún los ángeles la han recibido, pero Señor, nosotros pecadores podemos venir ahora a ti y ser tus hijos. Gracias. Te pido por aquel que aún no te ha recibido, pueda hacerlo, pueda reconocer su maldad, pueda reconocer su necesidad. Padre, que nosotros veamos la importancia de vivir esa vida para ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que esta palabra de esta carta de Colosenses no la olvidemos. Tengámosla siempre presente. Señor, tuyos somos, para ti vivimos. Dios les bendiga, hermanos. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Norman, por compartir la palabra del Señor. Estamos despedidos con